Queridas hermanas y queridos hermanos, hoy tenemos preguntas y respuestas y tenemos tres hermosas preguntas. La número 106 que dice, ¿no comió pescado Jesús? Entonces, ¿por qué son vegetarianos los Rosacruces? Mike Sindel nos responde que después de la resurrección, el Cristo apareció una vez entre sus discípulos, los que se encontraban en una habitación cerrada. No lo reconocieron enseguida ni creían que el suyo fuera un cuerpo material. Pero el vehículo en el que él se apareció era el cuerpo vital de Jesús. Y Cristo podía, como cualquiera que pueda, funcionar en ese vehículo y atraer materia de la región química en torno suyo y formar así un cuerpo denso perfectamente tangible en un momento. Esta magnífica ilustración que nos provee Max Seidel nos permite ver los tres periodos anteriores al actual: Saturno, solar y lunar. Y nos permite ver a las humanidades ordinarias de esos periodos, los que son ahora los señores de la mente, los que son ahora los arcángeles y los que son ahora los ángeles. Y a los tres iniciados más destacados de esas oleadas de vida. Son tres oleadas de vida. Y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa posición que tienen estos tres grandes seres por encima, si acá vemos nosotros cómo Jehová está por encima en su posición más destacada, por encima de la oleada de los señores de la mente, de los arcángeles y de los ángeles. Por eso Jehová tenía a su cargo arcángeles que le ayudaban en su misión. Y este destaque por encima de sus oleadas, acá podemos ver a los ángeles, están ellos con su desarrollo, están en una posición como 3 niveles por encima de su oleada. La misma cosa ocurre con los arcángeles y con los señores de la mente. Y eso es porque Jehová, en este periodo lunar, se hizo uno con el tercer aspecto del Dios triuno de nuestro sistema solar. Vemos que estamos acá en el mundo de Dios y Jehová se hizo uno con el tercer aspecto. El Cristo en el periodo solar se hizo uno con el tercer aspecto también. Y en este periodo lunar se hizo uno con el segundo aspecto. Y el Padre se hizo uno con el tercer aspecto en el periodo Saturno, con el segundo en el periodo solar y con el tercero para este tiempo del periodo lunar. Acá tenemos a los tres regentes que dirigen la evolución de nuestro sistema solar. Regentes del logo originario del Dios de nuestro sistema solar. Y sabemos que la religión jehovística fue la religión de raza que se nos entregó primero. Esa fue una religión para nuestro principio que nos enseñó la ley de la siembra y de la cosecha. Con Jehová aprendimos muy bien eso. Y luego llegó un tiempo en que el Cristo, el iniciado más elevado en la oleada de los arcángeles, tuvo que intervenir haciéndose presente en cuerpo físico acá en el planeta para poder iniciar la segunda religión, la de el Hijo, que incorporaba el amor a la ley que ya estaba dada por Jehová.
En ese tiempo, entonces, el Cristo, para manifestarse en este plano material, para poder tomar posesión después del planeta, tuvo que utilizar los vehículos de Jesús, que en este gráfico están muy bien presentados. Vemos acá los arcángeles, cuyo cuerpo más denso es el correspondiente al mundo del deseo, es el cuerpo de deseos. Vemos acá a los ángeles, una oleada inferior, cuyo cuerpo más denso es el correspondiente al mundo físico, a la región etérica, el cuerpo vital. Y hay un principio cósmico de que ninguna persona puede funcionar en un vehículo que no haya aprendido a construir. Y como vemos, el cuerpo físico, ninguna de estas tres jerarquías llegó a construir. Solamente nuestra humanidad ha comenzado a construir. Los ángeles, los arcángeles, generalmente llegaban con cuerpos densos, más densos hasta este nivel. Entonces el Cristo, para poder manifestarse en la región química del mundo físico, necesitaba tener cuerpo físico. Y como nunca había aprendido a construir, porque ellos estaban en otro plan cósmico, y era un gran desperdicio tener que aprender eso y venir a nacer desde niño. Entonces se dio por única vez la combinación de que el Cristo tomara posesión de los dos cuerpos más densos de Jesús, que es el iniciado más adelantado de nuestra oleada de vida, el cuerpo más puro. Y ahí se produce la combinación de Cristo Jesús o Jesucristo a partir de los 30 años de la vida de Jesús, en que Jesús entrega su vehículo al Cristo, ¿verdad? Al Cristo, perdón, acá, para que él pueda, ¿verdad?, desde su cuerpo de deseo conectar con el cuerpo físico y vital de Jesús. Acá tenemos una explicación de lo que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Bueno, cuando el Cristo falleció en la cruz, se derramó la sangre de su cuerpo físico, que había sido el cuerpo de Jesús. Él tomó posesión del planeta Tierra desde adentro. Y después apareció cuando se dio la resurrección, ¿verdad? Se apareció a sus discípulos, que es lo que estamos viendo ahora. Cuando él se apareció a sus discípulos, para que él lo vieran, como tenía cuerpo vital, tomó materia densa. En ese momento tomó materia densa y se pudo materializar, que es lo que nos explica Max Sender, que pudo atraer materia de la región química, en torno suyo, y formar así un cuerpo denso perfectamente tangible en un momento. Esta es una explicación que nos da Max Sender de lo que es la combinación de Jesucristo, Cristo Jesús, lo que es Jesús y lo que es Cristo, que es como una explicación única que se encuentra, ¿verdad?, en nuestra filosofía. Dada que la escuela preparatoria de la fraternidad es la encargada de dar a conocer al mundo occidental, dentro de la línea esotérica, las enseñanzas cristianas. Seguimos con lo que nos dice Max Sender, y dice: con objeto de convencerlos de que era el de siempre, le pidió algo de comer y se le dio un panal de miel y algún pescado. Acá estamos entrando en el tema. Se dice que él comió, pero no que comiera pescado. Acá está se dice que él comió, pero no que comiera pescado. Y uno que había sido educado por estrictos vegetarianos como los esenios no hubiera comido pescado absolutamente, así como tampoco habría comido carne si se la hubiera ofrecido. Bueno, acá se refiere al que fue educado por estrictos vegetarianos como los esenios, se refiere a Jesús. Y ese cuerpo estuvo construido en base
a ese tipo de alimentación dirigida por los esenios. Entonces, alguien que hubiese tenido un cuerpo preparado de esa manera, de ninguna manera podría haber comido pescado. Se dice también que Buda murió después de haber comido carne de cerdo, lo que es muy divertido para todo aquel que sabe que dicho instructor enseñó a sus discípulos la vida simple e inofensiva, a sustentar el cuerpo con los alimentos más puros y mejores que brotan directamente de la tierra, y que también estaba lleno de edad a la vista de cualquier dolor que sufriera un hombre o una bestia. Una sensibilidad humana y de corazón magnífica de este gran ser, el Buda. El estudiante esotérico sabe que en los tiempos antiguos el cerdo era el símbolo del conocimiento esotérico. Uno puede dar sus conocimientos, cuanto más da, más tiene, o por lo menos se queda con la misma suma de conocimiento. Ese es el fenómeno del dar el conocimiento, que uno nunca pierde y al contrario, tiene la oportunidad de, al darlo bien, de aumentar su conocimiento. Esta verdad también se enseña simbólicamente en la mitología escandinava. Ahí vemos un gráfico en que los escandinavos tenían una simbología de un animal que cuando ellos consumían volvía a completar la parte consumida. El Valhall, en Valhall, los guerreros que habían luchado la buena batalla se sentaban en torno de mesas y comían de la carne de un cerdo que estaba constituido en tal forma que cuando contaban un trozo de carne, la carne crecía inmediatamente. Así que el cerdo siempre estaba íntegro, sin importar nada la cantidad de carne que le sacaran para comer. Esto ya en los nórdicos, ¿verdad? El Buda en su vida terrestre se había alimentado y llenado de ese conocimiento sagrado y cuando murió estaba lleno de él. No obstante, el preguntante está equivocado. Los Rosacruces no enseñan que todos deban adoptar el vegetarianismo inmediatamente. Muy importante tener en cuenta que no se recomienda adoptar el vegetarianismo inmediatamente con una imposición. En realidad enseñan que la alimentación vegetariana genera una abundancia de energía muchísimo mayor que la carne. Esta energía no es únicamente física, sino espiritual. De suerte que si un hombre lleva una vida sedentaria y es de disposiciones materialistas, preocupándose quizás de sórdidas transacciones mercantiles o de otras cosas estrictamente materiales, esa energía espiritual no encuentra medios de expresión y puede producir perturbaciones sistemáticas. En esta parte, Maixen también habla de los beneficios de la alimentación vegetariana, sobre todo impulsada por compasión a nuestro reino inmediato inferior, al reino de los animales, procurándonos ese tipo de alimentación vegetariana, energías no solamente físicas, sino también espirituales, esas que necesitamos para transitar el sendero espiritual y ir transformándonos en nuestro obrar, actuar, sentir. Únicamente los que viven una vida activa, puertas abiertas, en la que la abundancia de energía generada por el alimento vegetariano puede encontrar medios de manifestarse, o los que transmutan esa energía en esfuerzos espirituales, pueden adoptar la alimentación vegetariana. Quizás en nuestra humilde misión estamos manejando esa energía espiritual en una manera de vida, y de ahí que al ser vegetarianos no tengamos esos trastornos que se pueden dar cuando no se canaliza esa abundante energía espiritual. Además, reconocemos el hecho de que la herencia de muchas generaciones ha hecho al hombre parcialmente carnívoro, así que en el caso de muchas personas el cambio de la alimentación mixta a la vegetariana debe ser gradual.
Esta es una recomendación muy sensata, porque nuestros cuerpos, nuestros vehículos físicos sobre todo, y el vital están acostumbrados a la alimentación que le damos. Y si vamos a hacer un cambio, no tiene que ser drástico, sino tiene que ser gradual, a modo de instalar perfectamente esa nueva modalidad. La alimentación que conviene a un hombre no es apropiada para otro. Según dice el viejo proverbio de que la comida de uno es veneno para otro. Y no pueden darse reglas generales e inflexibles a las que pueda sujetarse todo el mundo. Esto vemos que en el reino humano lo que es apropiado para una persona puede que no sea apropiado para otra persona. En el reino animal, sí, lo que es apropiado para una especie es para toda la especie, porque ellos están guiados por el espíritu grupo, un ser, un arcángel que guía a todo ese grupo de animales, mientras que nosotros ya tenemos el espíritu independiente, individual, somos individuos, tenemos nuestro yo superior, nuestro yo soy individualizado. Entonces somos cada uno de nosotros toda una entidad independiente. Por consiguiente, todo lo que comamos, así como todo lo que está relacionado con nosotros mismos, lo tenemos que elegir individualmente. Y muchas veces hay ciertas, no entrando en la glotonería, pero hay ciertas apetencias, que a veces uno quiere comer cierto tipo de fruta o de vegetal o de verdura, porque quizás hay como un aviso del cuerpo muy sabio de que necesita algún componente de ese vegetal. Tenemos que acostumbrarnos a ir siendo sensibles con esos impulsos que nos van a proveer de los componentes adecuados para tener una equilibrada conformación física y salud. Como dice la Biblia, no es lo que va a la boca lo que nos mancha. Este es otro tema también. Si deseamos y nos alimentamos con alimentos repugnantes, el pecado está en el deseo y no en el alimento mismo. Por un lado, entonces, el deseo es el que más nos puede repercutir y no en el alimento mismo. Si un hombre se encuentra en un lugar donde no pueda obtener los alimentos puros que desearía, debe tomar el alimento que pueda obtener, aunque sea carne, sin repugnancia, con el mismo grado que si tomara alimentos puros, pues eso no puede mancharlo debido a la actitud de su mente. Hay casos a veces en donde haríamos un gran desaire en alguna situación que nos ofrecen lo mejor del alimento con mucho cariño, conteniendo carne, ¿verdad? Entonces el desaire que pudiéramos hacer es peor al hecho de que consumamos ese alimento. Y si lo hacemos tenemos que tomar con gusto, ¿verdad? Ahí estamos entrando a veces en el sendero del fanatismo y tenemos que procurar discernir eso. Todos pasamos, todos podemos estar con esa influencia fanática. Y en caso de que se dé esa circunstancia, acá Max Heindel nos dice que no puede mancharnos el comer en esas circunstancias así extremas, algo que nos ofrecen con mucho amor, que contenga carne animal, debido a la actitud de nuestra mente. Pero tenemos que hacerlo sin repugnancia, aunque sea carne. Hay muchas veces que comemos apretado y decimos, ay, esto es carne, esto, y pensamos que nos va a afectar y realmente nos afecta. Yo conocí personas que con mucho cariño comieron, inclusive yo en ciertas circunstancias que no había ninguna otra cosa, y he comido con el mismo gusto, siguiendo la recomendación de Max Heindel, y no me ha afectado nada, nada en lo más mínimo. Y bueno, esta respuesta que nos orienta en lo que es la actitud, o sea, la disciplina vegetariana o el modo de vida vegetariano,
por la no violencia, por respetar la vida y el sufrimiento del animal, evitar el sufrimiento del animal en todo ese proceso de faenamiento. Y también nos lleva a ver que el Cristo, usando el cuerpo de Jesús, no consumía carne ni de pescado siquiera en su habitual vida. Pero en este caso, para dar a entender a sus discípulos, sobre todo a uno que era incrédulo y tenía que ver para comer, para creer, entonces se ve que hizo esto. Pero ya fue después de su muerte en el Gólgota. Y con esta respuesta hemos tocado este tema del vegetarianismo, de la no violencia con el reino inferior, también de paso para seguir tomando conocimiento para aplicarlo en nuestra vida diaria. Seguidamente nuestro querido hermano presidente nos va a dar la explicación de las siguientes preguntas que vamos a ir pasando en la medida que él lo vaya explicando. Adelante, querido hermano. Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Estamos con estas tres preguntas interesantísimas, por cierto, como siempre, ¿verdad? Muy bien, esta pregunta número 107 dice así: si Cristo dio de comer pescado a la multitud, ¿por qué es malo usar el pescado o la carne como alimento? Muy bien, esta es el famoso pasaje bíblico en donde relata digamos, el milagro de los panes y de los peces, ¿verdad? La respuesta de Max Heindel es la siguiente. Dice: la naturaleza de la bestia de presa es comerse cualquier animal que se ponga a su alcance, y sus órganos son tales que necesitan esa alimentación para poder existir, pero todo está en estado de transformación, cambiándose siempre en algo superior. El hombre, en los primeros estados de desarrollo, era también como las bestias en ciertos respectos. ¿Mm? Sin embargo, tiene que hacerse semejante a Dios y en algún tiempo deberá dejar de destruir con objeto de que pueda comenzar a crear. ¿Mm? Acá tenemos esta explicación maravillosa, ¿verdad? Fíjense que no está criticando. Max Heindel no está criticando en este caso, no está, digamos, deplorando en contra de la bestia porque acá habla justamente de la naturaleza de la bestia de presa, ¿verdad? No está, sino que es una etapa necesaria, así como nosotros mismos, como dice acá, éramos bestias, ¿verdad? Y nos comíamos unos a otros, éramos antropófagos, ¿verdad? Así como vemos muchas especies de animales que entre la misma especie se comen entre ellos, ¿verdad? Eh, entonces, esa es una etapa, pero el objetivo fundamental es, digamos, mejorar, ir mejorando. Porque si no tenemos esa condición, esa actitud de ir mejorando, entonces no vamos a entender básicamente cuál es el proceso que tenemos que seguir para lograr ese entendimiento del desarrollo y del mejoramiento constante, ¿verdad? Muy bien, entonces los judíos se encontraban aún en una situación tal que sus naturalezas animales eran tan fuertes que tenían muy pocas ideas de altruismo. Se adherían estrechamente a la ley de ojo por ojo y diente por diente y no tenían la menor misericordia. Nosotros hemos ido un poco más allá en el sendero de la evolución y el altruismo se va exteriorizando cada vez más. Hemos dicho que no hay vida alguna en el universo más que la vida de Dios, ¿sí? Que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que su vida anima todo lo que es y por consiguiente comprendemos naturalmente que cuando quitamos una vida, destruimos la forma hecha por Dios para su manifestación, ¿verdad? O sea,
en realidad lo que hacemos es evitar que una inteligencia, digamos, igual a la del hombre o inferior al hombre, ¿verdad? Le sacamos la oportunidad de que pueda manifestarse. ¿Mm? Y estamos, digamos, impidiendo que ese ser, que ese ego o que ese espíritu grupo pueda manifestarse a través de ese cuerpo. ¿Mm? Es muy importante todo esto, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener un absoluto respeto. En la medida, esto es una correlación directa con lo que sucede. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo típico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a una persona le gusta un tipo de música, ¿verdad? Música, vamos a suponer música elevada, ¿verdad? Y esta persona le sugiere a un amigo, ¿no querés escuchar la música que yo estoy escuchando que a mí me eleva espiritualmente, ¿verdad? Entonces el otro se pone a escuchar y a la otra persona no le llega. Le dice, no, para mí es una música común y corriente, no me atrae, no me produce ninguna, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que existe entre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces tenemos que respetar. Esa vibración que percibe uno a través de la música, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y le cuenta, le comunica, le transmite o le invita a escuchar al amigo o al hermano, ¿verdad? Y el otro no percibe nada. Esa es una característica de lo que sucede en el mundo, en el día a día y en cada instante de nuestra existencia, ¿verdad? Para mí que yo escucho esa música, me eleva. Para el otro, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, ¿verdad? Ser pacientes, ser respetuosos. Una cosa es lo que yo siento, una cosa es lo que yo vivo y otra cosa es lo que sienten los demás. Entonces, no se puede avasallar, no se puede atropellar, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos es que justamente en Él, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Somos como pequeñas células de su cuerpo infinito, ¿verdad? Pequeñas chispas dentro del cuerpo de Dios, ¿verdad? Entonces, al quitar la vida a un elemento, a un ser, a un animal, ¿verdad? Destruimos la forma hecha por Dios para su manifestación. Claro, la gente dirá, ¿y qué hace con las plantas entonces? Pero las plantas están en un estado evolutivo en que hoy actualmente no tienen cuerpo de deseo, entonces no sienten el paso de la vida a la muerte. Es como nosotros cuando estábamos en un lejanísimo pasado, ¿verdad? En que no sentíamos el paso entre la vida y la muerte. Así mismo están las plantas hoy, ¿verdad? Por eso que se recomienda la alimentación basada en el vegetarianismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los animales inferiores son espíritus evolucionantes y tienen sensibilidad. Acá estábamos lo que acabamos de decir, ¿verdad? Su deseo de experiencia les hace construir las diversas formas y cuando les quitamos sus formas, los privamos de, ¿verdad? Y cuando les quitamos sus formas, los privamos de su oportunidad de obtener experiencia. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿verdad? Que lo importante es ver esa parte, el respetar la vida, ¿verdad? Porque todo lo que se base en el sufrimiento, los animales ya tienen un cuerpo de deseos, ya sienten. El animal cuando se lo va a faenar, ¿verdad? Ya sienten, ¿verdad? Incluso hay algunas compañías para ciertos tipos de carne o cuando se va a utilizar el cuero de la vaca, por ejemplo, para lo que yo me enteré, ¿verdad? Para el cuero de la vaca, por ejemplo, para hacer tapizados de muebles o de vehículos, de asientos de vehículos. Algunos, en lugar de ejecutarlos de la forma tradicional, los electrocutan porque dicen que
De esa manera, el cuero, cuando se utiliza después de todo el proceso que se le hace al cuero para el tapizado de los asientos o de los sillones o de lo que sea, no se contrae de la misma manera que cuando fue ejecutado de la forma tradicional, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas ayuda a comprender, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? Pero no es solamente el comprender, sino es el sentir. Nosotros tenemos que sentir, ¿verdad? Si nosotros comprendemos y no sentimos, entonces no está completa el conocimiento sobre el asunto del vegetarianismo, ¿verdad? Entonces tenemos que sentir y tenemos que entender las dos cosas juntas. Mente y corazón tienen que trabajar juntas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el caníbal es excusable, ya que no sabe cómo obrar mejor. ¿Mm? Es lo único que sabe, ¿verdad? El que se coma a el que se coma a sus semejantes. Ahora, consideramos el canibalismo con horror y el día vendrá en el que sentiremos igual disgusto por el solo hecho de pensar convertir nuestros estómagos en cementerio de los cadáveres animales. ¿Mm? Eso es maravilloso. Hay muchos libros, me atrevo a decir que bibliotecas enteras escritas sobre este tema, ¿verdad? Son muy importantes también para reforzar un poco ese conocimiento. Es natural que deseemos la mejor clase de alimento en cuanto a pureza, pero todo animal tiene en sí los venenos de la putrefacción. Eso es muy importante. La sangre venosa está llena de dióxido de carbono y otros productos nocivos que iban a eliminarse por los riñones o por los poros en forma de orina o transpiración. Al ser la carne un tejido, ¿m? Al ser la carne un tejido, o sea, el organismo humano necesita mucho más energía para disolver ese tipo de sustancias, ¿verdad? Necesita mucho más energía y más tiempo para que el estómago pueda disolver todo ese tipo de alimentos, ¿verdad? Esas repugnantes sustancias se encuentran en toda la carne y cuando comemos ese alimento nos llenamos el cuerpo de sustancias venenosas. Muchas enfermedades son debidas al empleo de la carne como alimento, ¿verdad? Muchas enfermedades, ¿verdad? Eso es importante resaltar. Son debidas al empleo de la carne como alimento, ¿verdad? Y por eso de repente hasta los médicos recomiendan dejar de comer por un tiempo. No dicen, no, ya deja de por vida. No, deja de comer por un tiempo, ¿verdad? Para que el cuerpo digamos, disuelva los alimentos vegetales de origen vegetal más rápidamente y el cuerpo se pueda restablecer y una vez restablecido, bueno, que vuelva la persona a sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Normales. Cuando ponemos a la Biblia como autoridad respecto al carnivorismo, deberíamos seguir también sus consejos y abstenernos de comer carne de cerdo, que es el más horrible de todos los alimentos. Acá la carne de cerdo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Porque hay seres humanos desencarnados que necesitan seguir manifestándose, están muy apegados a la materia, entonces buscan cuerpos de personas que están todavía en cuerpo físico, pero que son de débil conexión, entonces si no encuentran eso, lo que hacen es obsesar a los cerdos, ¿verdad? Esa es una de las razones. Es un hecho notable que los judíos ortodoxos que se abstienen de los alimentos prohibidos por la Biblia están inmunes contra la consunción y el cáncer en general, ¿verdad? ¿Verdad?
la consunción, ¿verdad? Los problemas de los pulmones, la tuberculosis, ¿verdad? Y el cáncer. En muchos pasajes de la Biblia donde se habla de carne, es evidente que no se habla del alimento carnívoro, se habla del alimento más fuerte o en muchos casos también de la enseñanza más profunda se refiere, ¿verdad? Y leche, dice de repente, para los más débiles, ¿verdad? En el capítulo del Génesis, donde se le da al hombre por primera vez su alimento, se le dice que debe comer de todo árbol y hierba que produzca simiente. ¿Mm? Eh, eh, que produzca simiente, o sea, semillas, ¿verdad? Eh, y que para él será como carne, ¿verdad? Que para él será como carne. Las personas más desarrolladas de cualquier tiempo se han abstenido siempre de la carne. Vemos, por ejemplo, que Daniel, que era un hombre santo y sabio, decía que no se podría obligarlo a comer carne y pedía que a él y sus compañeros se le dieran legumbres. ¿Mm? Se dice que los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, deseaban carne y que su Dios estaba muy enojado por ello. Hay un significado esotérico en haber alimentado a la multitud con pescado, pero considerando la cosa desde el punto de vista puramente material, podemos sumar los datos dados en esta contestación, reiterando que en algún tiempo nos sobrepondremos al deseo de comer carne y pescado, así como ya nos hemos elevado sobre el canibalismo. Sí. Cualquier licencia que se haya producido en el bárbaro pasado desaparecerá en el altruista futuro, cuando una sensibilidad más refinada haya despertado en nosotros una concepción más amplia de los horrores que encierra la gratificación de nuestros gustos carnívoros. Es importante recalcar todo esto, ¿verdad? Es importante. Y después también está el hecho fundamental de que cuando una persona que consume naturalmente carne, ¿verdad? Habitualmente se le pregunta o se le lleva a un matadero, muchos no quieren ni ir, ¿verdad? No, yo no quiero ver eso, pero sí comer la carne y no ver el sufrimiento que tienen esos animales, ¿verdad? El que desee una exposición completa de la pregunta, ¿justifica la Biblia el carnivorismo?, debe leer un folleto que he publicado con el título ¿Does the Bible justify flesh eating?, dice. ¿Justifica la Biblia el comer carne? Editó la Unity Society of Kansas City, Missouri, que da el pro y el contra con toda imparcialidad y demuestra que eso solo fue una concesión al deseo de carne anteriormente mencionado, pero que constituía una práctica escasamente tolerable, ¿verdad? Bueno, esa es digamos, una alusión a el por qué. Fíjense que acá Max Heindel no acude al fanatismo, ¿verdad? Va y recomienda, se dirige a una fuente totalmente imparcial, ¿verdad? Pero que describe las bondades de las dos vertientes y sobre todo las ventajas de dejar de comer la carne, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la pregunta número 108. Que también tiene relación con estas preguntas que hemos estado explicando, ¿verdad? Muy bien. Esta pregunta dice así. Ruego le explique por qué no se sacrificó el ternero cebado por el buen hijo y sí por el pródigo. ¿Por qué no se le dio a éste su merecido por su mala obra?
Esa es la pregunta que le hicieran a Max Seindel, ¿verdad? Y la respuesta dice así: la historia del hijo pródigo es una parábola en la que Cristo quiso enseñar una lección y no es un hecho real. No es un hecho real. Es un relato que se refiere a la peregrinación del espíritu a través de la materia. Fíjense acá en el gráfico que tenemos en pantalla, ¿verdad? Esta peregrinación que constituye la involución, el periodo de Saturno, solar, lunar, terrestre, hasta la tercera vuelta y media. Fíjense que acá tenemos las espirales, la segunda, la tercera y media, acá el globo D es donde nos encontramos actualmente. Todavía nos faltan 3 vueltas y media para concluir el periodo terrestre y después ya acá comenzamos la evolución y vamos al periodo de Júpiter, de Venus, Vulcano, ¿verdad? Y así. Entonces, fíjense que no siempre se refiere literalmente en la Biblia a lo que se relata, sino que son alegorías, son arcanos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para tratar de descifrar esas enseñanzas que están escondidas en la Biblia, ¿verdad? Dice, eh, algunos, pero no todos, han ido a la escuela de experiencia, el mundo, ¿verdad? Han descendido de su elevado estado en el mundo de Dios, hundiéndose cada vez más profundamente en el mar de materia que los ciega, ¿verdad? Porque eso es lo que refleja este gráfico. Fíjense que en la medida que nosotros vamos así descendiendo, llegamos al punto del globo D, que es la región química del mundo físico, es lo más denso que puede existir en la existencia toda, ¿verdad? Entonces, fuimos y tuvimos que hacer esto. ¿Por qué? Porque cada clase, cada día, cada periodo, ¿verdad? Nos enseña a manejar un estado de conciencia referido a un grado de sustancia, ¿verdad? Entonces, acá en el periodo lunar, acá en el periodo terrestre, manejar la materia, sólidos, líquidos y gases. Acá en el lunar, el cuerpo de deseos. Acá en el solar, la parte etérica, ¿verdad? Y acá el germen de todo de todo lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, acá ya es el conjunto de todos. Acá nos dieron el germen de la mente y tenemos que aprender a trabajar en conjunto con todos en el periodo terrestre, ¿verdad? Por eso que ahora tanto la mente, ¿verdad? Muy bien. Por último, se han encontrado sumergidos en la materia densa del mundo físico. Este es el punto de vuelta en donde se despiertan, donde termina el inconsciente sendero de la involución, que es el sendero de la involución, donde se obtiene, ¿verdad? Donde se obtiene la conciencia de sí, más una conciencia del mundo exterior. Pero el espíritu interno no está contento con quedarse en este mundo. Redespierta al sentimiento de su propia inherente divinidad y quiere remontarse nuevamente a las esferas elevadas y dice: me levantaré e iré hasta mi Padre, ¿verdad? Está en forma implícita ese sentimiento en cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, está ese sentimiento. Y fíjense que esto es algo constante, ¿verdad? Permanentemente, cuando logramos algo, si tenemos un objetivo en cualquier campo, por eso que hoy por hoy se estudia mucho el tener un objetivo, cuando trabajamos, cuando vivimos, cuando hacemos nuestros quehaceres cotidianos, es tener un objetivo. Cuando llegamos al objetivo, ya estamos de vuelta disconformes con lo que hemos logrado y anhelamos más. Entonces nuestro objetivo cambia, ¿verdad? Al siguiente paso y así vamos. Y mediante eso vamos progresando, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, dice, viene la tarea de desembarazarse de los diversos vehículos en los cuales se ha encerrado y de elevarse una vez más hasta la consciente comunión con Dios, ¿verdad? Hasta entrar en la consciente comunión con Dios, en la unión. Así como en la época de la antigüedad, los griegos, ¿verdad? Los caldeos, los egipcios, que todavía conversaban con las divinidades, estaban alrededor de ellos. No es que estaban lejos, ellos conversaban con los dioses, ¿verdad? Eh, Mientras está entregado a esa ardua tarea, el Padre viene a encontrarse en el camino. La silente voz interna empieza a hablarle y a decirle de las glorias celestes. Y al fin, cuando la evolución humana se ha completado o cuando el espíritu individual ha tomado el corto atajo de la iniciación, hay una reunión con Dios y con los otros hermanos que aún no han ido a la escuela de la experiencia.